Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Hoy vamos a hablar sobre un libro que vino del corazón de Dios. Padre Celestial, gracias por tu hermosa presencia, Dios. Precioso Espíritu Santo, te invitamos para que este día tú tomes control de la palabra que se va a llevar a cabo, Padre. Nosotros necesitamos, Espíritu del Dios viviente, que seas tú guiando esta enseñanza, que seas guiando cada palabra, Señor, que salga de mis labios, Padre, que sea, Señor, esa palabra viva y eficaz, Padre, que transforma las vidas. Siéntete bienvenido, haz lo que tú quieras hacer, sorpréndenos con tu amor, sorpréndenos con tu misericordia, Padre, que en el momento en que se lleve esa palabra, Padre, tu hermosa presencia esté en los hogares haciéndose sentir, Señor, que haya sanidad, que haya liberación, que haya cadenas rotas, Padre. Toma control, Padre Celestial, de los aires, de los medios de comunicación, Padre, del Internet, Señor, de las redes sociales con las cuales se va a llevar a cabo esta enseñanza, Padre. Nos ponemos en tus manos, Padre, que todo aquello que se levante en contra de esta palabra, Padre, para que no se lleve a cabo, Padre, que seas tú cancelándolo en el nombre poderoso de Jesús, toda distracción en la mente, Padre, que seas tú quitándolo, Señor, y dándoles la mente de Cristo. Protege nuestras mentes, nuestro corazón, ábrelo para estar atentos a tu palabra, Señor, y sobre todo, Padre, para obedecerla, Padre, que nosotros podamos vivir conforme a lo que tú nos estás enseñando, Padre. Ese libro que vino de tu corazón, Padre, para nosotros es el que queremos escuchar, Padre, esa palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y Dios le bendiga, mis hermanos, muchas bendiciones. Por ahí quiero pedir unas disculpas, la otra vez no pudimos transmitir porque se fue por toda esta zona a causa de la tormenta eléctrica, se fue la electricidad, pero ya estamos aquí. Vamos a comenzar, vamos a mirar qué es lo que Dios nos quiere enseñar para en esta ocasión. La enseñanza del día de hoy se llama un libro que vino del corazón de Dios. Por lo pronto usted puede estar compartiendo con sus amistades el en vivo para que ellos también puedan escuchar esta palabra que sabemos que va a ser de bendición, porque toda la palabra que sale de la boca de Dios, toda la palabra que está impresa en este libro que es la Biblia y que aquí nos dice tantas verdades y que aquí nos dice todo lo que necesitamos, todo lo que Dios quería que supiéramos nosotros, aquí está para cualquier ocasión, para cualquier circunstancia, para cualquier problema, tristeza, para lo que tú necesites y lo que yo necesite, aquí está impresa en su palabra. Así es que muchas bendiciones. Acompáñame por favor a su Biblia, a Isaías 55, versículo 10 y versículo 11. Isaías 55, versículo 10 y versículo 11. Por ahí el que esté anotando. Isaías 55, versículo 10 y versículo 11. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo dice así, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Voy a leer una vez más el versículo 11. Dice así, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Nosotros cuando leemos este versículo es uno de los versículos más hermosos que se encuentra en la Biblia y que infunde una indestructible confianza en el poder de la palabra de Dios. En el momento en que tú lo lees, te llenas de esa confianza de saber que todo lo que dice la Escritura y que esa palabra sale de la boca de Dios y que no vuelve a él vacía. Pero fíjese cómo sigue diciendo este versículo, sino que hará todo lo que yo quiero. Eso significa que hará la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nos dicen que este versículo bíblico nos infunde
una indestructible confianza en el poder de Dios, porque infundir es transmitir, es despertar un sentimiento, y en el momento en que nosotros empezamos a leer las Escrituras, nosotros estamos despertando ese sentimiento de confianza, estamos despertando ese sentimiento, más bien el Espíritu Santo lo despierta en nosotros. Se despierta ese sentimiento de confiar en Él, de confiar que lo que dice su palabra es cierto, de confiar en que no estamos solos, que siempre Él está con nosotros. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía. Llegó para quedarse la palabra de Dios. Fíjese lo que dice el versículo 10, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Cómo será la palabra que sale de la boca de Dios? Dice que será como la lluvia y como la nieve que desciende. ¿Qué pasa cuando empieza a llover y nosotros miramos el campo? Como a pesar de que está seco, de repente llueve y empieza a germinar y se empieza a mirar vida y se empieza a mirar absolutamente todo verde. ¿Por qué? Porque esa agua produjo vida. ¿Qué pasa con la palabra de Dios que nos está diciendo que así es la palabra de Dios, que empieza a producir vida? Cuando sale esa palabra de la boca de Dios, empieza a surgir algo en nuestra vida, en nuestro corazón, empieza a pasar cosas en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creyendo esa palabra, porque nosotros sabemos que no es cualquier palabra de cualquier persona. Debemos observar que las Escrituras enseñan que la palabra de una persona a menudo carece de poder y de confianza. Si no, acompáñeme por favor a su Biblia a Primera de Corintios 2:4. Primera de Corintios 2:4. Primera de Corintios 2:4, y dice así la palabra de Dios: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Qué maravilloso saber que en el momento en que tú estás hablando de esta palabra, no son simples palabras, no es un libro tal vez de cuentos, no es un libro inventado por un ser humano, sino que salió del corazón de Dios para ti, para mí. Es como una carta de amor para la humanidad. Y así es como dice esta palabra, que no solamente son palabras, sino que es demostración de espíritu y de poder. ¿Qué es una palabra? Comúnmente nosotros podemos saber qué es lo que nos dice por ahí un diccionario. Fíjese la definición de palabra. Dice, es una expresión o dicho que se puede referir a un enunciado simple, a toda la ley, al mensaje del Evangelio e inclusive a Cristo. Tiene varios significados y puede aludir a una expresión hablada, a un dicho, a una orden, a un discurso, a una historia, a una cosa o una acción. Pero ¿qué es para nosotros la palabra? La palabra del Señor se refiere a la comunicación que Dios tiene contigo y conmigo. Esa es la palabra, una expresión. Pero dicen los judíos que para ellos, más que una expresión de palabras, viene siendo un medio poderoso y efectivo para llevar a cabo los propósitos de Dios para la humanidad, para tu vida y para mi vida. No son simples palabras vacías, no son simples palabras de un hombre o de una mujer, sino son las palabras de Dios que conlleva poder, que conlleva un cambio, que trae transformación, que trae vida. Dice, acabamos de leer precisamente en Isaías 10 dice, y no vuelve allá. Esa palabra vino para quedarse y vino para producir, así dice, sino que riega la tierra y la hace germinar y la hace producir. ¿Qué es lo que sucede con una semillita? Esa semillita contiene un embrión y ese embrión tiene la capacidad de desarrollarse y de producir una nueva planta, de producir vida. Ahora imagínense, si eso produce una semilla, y aquí la palabra de Dios nos está diciendo que también produce un efecto completamente radical en nuestras vidas. ¿Qué sucede?
Cuando una persona realmente está creyendo lo que está leyendo y lo que está escuchando, se está empezando a mirar una transformación en su vida. Si simplemente tú no miras ninguna transformación en esa persona, es porque no está creyendo lo que está escuchando, porque no está creyendo lo que está leyendo. Y nosotros no solamente debemos de leer, sino nosotros debemos de creer que esta es la palabra de Dios. Mucha gente tú le dices, le compartes la palabra y la gente dice, bueno, pero yo cómo sé que la palabra es de Dios. Y por lo regular siempre decimos este versículo y vamos ahí precisamente. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Dice así la palabra de Dios, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Tú les dices este versículo por lo regular. Toda la escritura es inspirada por Dios, pero siempre la gente te dice, pero ¿cómo sé yo que fue Dios? Porque la escribió un hombre. ¿Qué sucede cuando nosotros empezamos a creer la palabra de Dios? Empezamos a mirar transformación en nosotros y en nuestra familia. Empieza a haber sanidad, empieza a haber paz, empieza a haber unidad, empezamos a vivir lo que dice la palabra de Dios. Allí es cuando realmente a ti ya no te queda ninguna duda. Tú ya no empiezas a cuestionar, ¿es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios? Sino que tú dices, realmente es la palabra de Dios, porque yo empiezo a mirar ese cambio en mis hijos, yo empiezo a ver ese cambio en la esposa, en el esposo, en los nietos, yo empiezo a mirar ese cambio y esa transformación o esa sanidad, y tú te das cuenta que lo que dice la escritura, cada palabra, cada versículo, realmente es el poder y es la palabra de Dios y es esa carta de amor que Dios nos ha dado a ti y a mí, nos ha dejado a toda la humanidad. Pero fíjese lo que dice desde el versículo 14 de 2 de Timoteo 3:14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Acuérdense que Timoteo era un joven y estaba siendo instruido por Pablo. Una de las palabras que vamos a encontrar en la Biblia, enseñanza, se encuentra más o menos como unas si no me equivoco, son 21 veces, y dice que solamente en este libro de Timoteo se encuentra como 11, 12 veces enseñanza, enseñanza, enseñanza. ¿Por qué? Porque a estos jóvenes, que era Tito, que era Timoteo, se les enseñaba mucho que aprendieran, que escudriñaran las escrituras, porque sabían que allí ellos realmente se iban a enamorar de Dios. Ellos iban a ver no solamente las escrituras, porque acuérdense que aquí, fíjese cómo dice que Timoteo desde niño, dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Fíjese, era un niño que desde su niñez leía las escrituras, las obedecía. En el momento en que creció, que ya aquí era un joven, más o menos como la edad de algunos que nos están escuchando, él ya era una persona que estaba enseñando a otras personas, aún adultas. ¿Por qué? Porque ese niño se había enamorado de la palabra de Dios, porque ese niño había quedado enamorado por completo de Dios, y después él les estaba enseñando a unas personas mayores que él. Y aquí se le estaba instruyendo, Pablo le estaba instruyendo, y sigue diciendo el versículo, fíjese, el versículo 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las escrituras, la palabra de Dios nos puede hacer ¿qué? Sabio, y nos puede hacer salvos cuando nosotros creemos esta palabra, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios. Toda certeza, toda promesa, toda bendición, toda confianza proviene de la boca de Dios. Y cuando nosotros nos aferramos a esa palabra,
Porque cuando nosotros venimos al Evangelio y empezamos a dar nuestros primeros pasitos, primero conociendo a Dios, nosotros de repente no miramos nada en nuestra vida, no miramos esa transformación, no miramos ese poder, no miramos de repente esas grandes sanidades que ahorita que Dios de repente ha hecho en nuestras vidas y ha hecho en nuestras familias. Pero cuando tú empiezas a conocerlo solamente a través de su palabra y poco a poco vas creyendo cada palabra, porque bueno, es mucho la escritura de Dios, pero tú empiezas a creer un versículo, tú empiezas a creer, bueno, Dios es un sanador, yo le creo, ¿por qué? Porque es su palabra, no cuestiones, simplemente créele. No te dejes guiar porque lo que a veces escuchamos en el internet, que la palabra está llena de contradicciones, que no. Esas personas por lo regular que dicen eso es porque nunca han leído la Biblia, porque muchas veces el Antiguo Testamento y nos vamos al Nuevo Testamento, ahí no lo aclara, ahí como que no lo explica. Esa gente simplemente no quiere obedecer las escrituras y dice no creo, se contradice porque no la quieren obedecer, porque no quieren alinearse a la palabra de Dios. No volverá el Señor sin provocar cambios importantes en nuestras vidas. En el momento en que tú empiezas a creer la palabra de Dios, esa palabra empieza a provocar cambios importantes en tu vida. Y si te fijas, no solamente es en tu vida, sino empiezas a mirar cambios en tu familia. ¿Por qué? Porque tú eres un portador de la gloria de Dios. Tú empiezas a creer la palabra de Dios y todo lo que está a tu alrededor empieza a ser bendecido. Todo lo que está a tu alrededor también empieza a ser protegido. En una ocasión yo escuché a una persona que dice, ustedes son un cheque al portador, ustedes son un seguro para su casa. Y yo decía, ¿cómo que somos un seguro para nuestra casa? ¿Cómo que? No entendía. Dice, sí, porque en el momento en que una persona, un miembro de la familia se acerca a Dios, empieza a creer la palabra, empieza a obedecerla, no solamente es bendecida esa persona, sino también es bendecida la familia. También hay transformación en los hijos, en los nietos, en la esposa, en el esposo. Empieza a haber bendición, empieza a haber unidad, empieza a haber prosperidad, empezamos a mirar cómo la presencia de Dios empieza a mover en nuestro hogar. Ya no nos sentimos solos porque sabemos que Él está al pendiente de nosotros. No importa la circunstancia, no importa lo que pasa en la economía, lo que escuchamos en las noticias, lo que la gente está diciendo. Nosotros estamos creyendo y confiando en una palabra que salió de la boca de Dios, en una palabra que salió del corazón de Dios para tu vida y para mi vida, y que esa palabra es la que nos está transformando. Cuando nosotros empezamos a dudar, ¿será cierto o no, no será cierto? No, para mí no es esa palabra porque yo pequé. No, para mí Dios no puede hacer esto en mi vida porque yo hice algo incorrecto años atrás. No. Acuérdate que Dios ya te perdona. Si tú le pediste perdón de corazón, Dios ya te perdonó y borró cualquier pecado. Ahorita, todas las promesas que vienen en la Biblia, todas esas promesas, tú puedes tomarlas si las crees. Tú puedes arrebatar esas promesas porque ya están ahí. Dios ya la hizo. Dice la palabra de Dios. Cuando Jesús fue crucificado, dijo, consumado es. Ya consumió, ya se hizo toda esa palabra. Ahora lo que nos corresponde a nosotros es creerla. Lo que nos corresponde a nosotros es obedecerla. Si creemos la palabra, la escuchamos y la obedecemos y seguimos sus direcciones, debemos de estar seguros que tarde o temprano se cumplirá ese propósito en nuestras vidas que Dios ha dicho. Tú has de decir, pero yo tengo años, meses o tal vez semanas pidiéndole a Dios tal cosa y no lo he visto en mi vida. Mucha gente así sucede. Mucha gente está orando, llorando, llorando por algo y nada más no sucede y deja de orar. Pero ¿qué sucede? En el momento en que tú sigues orando, tú empiezas a mirar otras áreas de tu vida, cómo Dios las va solucionando. Tú empiezas a mirar otras áreas de tu vida, cómo Dios las va restaurando, cómo Dios te está sanando, cómo Dios sana tu corazón, cómo Dios te sana físicamente, cómo Dios empieza a trabajar. Hay cosas que a veces Dios nos permite que pasemos por más tiempo. A veces tenemos personas, yo tengo una petición por años con el Señor, no la he visto, pero eso no quiere decir que no he visto el poder de Dios en otras áreas. Y eso te infunde más confianza en creer y en esperar y en confiar. Dios, yo sé que tú lo vas a hacer, no sé cuándo, pero apresura tu palabra, porque a veces le decimos, Señor, apresura tu palabra. Y de repente decimos,
pero yo he visto el poder de Dios en esta área, pero yo he visto la misericordia de Dios en mi familia, pero yo he visto la sanidad en esta otra área de mi vida, pero yo he visto tu poder, yo he visto tu amor, yo he visto todo lo que has hecho en mi vida. ¿Cómo no creer en ti? ¿Cómo no creer en que todo lo que dice la palabra de Dios es cierto porque es real? Porque tú la empiezas a vivir, porque tú empiezas a alinearte, empiezas a obedecer, empiezas a seguir esas direcciones y tarde que temprano, a veces las peticiones llegan en ese instante. Todavía ni siquiera las horas, simplemente levantas tus manos al cielo, empiezas a adorar la presencia de Dios, empiezas a decirle cuánto lo amas y en ese momento tú sientes la sanidad. En ese momento tú sientes que te tocan la puerta trayéndote esa buena noticia que tú sabías que necesitabas en ese momento. En ese momento recibes un mensaje diciendo que ya se solucionó ese problema. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido eso? Que ni siquiera llegamos a pedirle a Dios, Dios, ayúdame en esto. Simplemente empezaste a adorar para después pedirle, porque por lo regular así empezamos, algunos de nosotros empezamos primero a adorar su presencia, después ya empiezan las peticiones y a veces ni siquiera llegas a la oración de petición, estás todavía en adoración. Cuando empiezan las soluciones, Dios empieza a responder, porque empieza a responder a esos corazones que han creído a su palabra, que aunque no lo han visto, están creyendo, que aunque no lo han vivido, están creyendo, y que no va a haber duda en nuestro corazón de que Dios lo va a hacer, y que si Dios tarda un poquito más, lo seguimos creyendo y seguimos esperando y seguimos confiando en esa palabra, porque es la única palabra confiable. No es lo mismo creer en la palabra de una persona, porque las personas fallamos, nosotros fallamos, ellos nos fallan, porque somos seres humanos. Pero hay una palabra que es confiable, hay una palabra que es segura para tu vida y para mi vida, y que no hay ninguna duda de ella, y está aquí en las Escrituras. ¿Por qué es tan importante nosotros profundizar, estudiar la palabra de Dios y convencernos que lo que está escrito aquí es real? Porque entonces cuando nosotros creemos, empieza nuestra vida a ser otra. Ya no dudas, lo lees. Muchas veces hay pasajes bíblicos que de repente no entendemos, pero no lo dudas, simplemente, bueno, no lo entiendo aquí, seguimos leyendo, ya después le pedimos dirección al Espíritu Santo, enséñame qué es lo que dice este versículo, enséñame qué es lo que da a entender este capítulo, porque no lo entiendo muy bien. Dios te empieza a enseñar, Dios te empieza a infundir. La fe se sustenta en la palabra. Si queremos aumentar nuestra fe, bueno, es cuando necesitamos leer, es cuando necesitamos profundizar, escudriñar, meditar, orar. ¿Por qué? Porque sabemos que esa palabra es fiel y es verdadera. ¿Por qué tanto le insistía Pablo, a este joven Timoteo, a Tito también, que aprendieran, que enseñaran, que meditaran en la palabra? ¿Por qué? Porque él sabía que ellos eran jóvenes que iban a impactar su generación. Y no solamente su generación, sino nosotros seguimos leyendo, nosotros seguimos viendo cómo eran estos jóvenes, eh, 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 prácticamente unos adolescentes que estaban enseñando la palabra de Dios con poder, que estaban enseñando la palabra de Dios con denuedo, con autoridad. Qué precioso saber que en este tiempo nosotros también necesitamos ser esos jóvenes que impacten nuestra generación. ¿Qué es lo que le decían a Pablo y a su compañero? Ya llegaron esos que revolucionan la ciudad, ya llegaron esos que trastornan la ciudad. Eran dos personas que en la ciudad donde ellos llegaban transformaban, trastornaban por completo la ciudad. Qué precioso saber que de repente nosotros vayamos y digan, ya llegaron estos 2, 3, 4, 10, 20, muchísimas jóvenes que están trastornando a Uriangato, que están cambiando, que están atrayendo a más jóvenes, que los están enamorando de la palabra de Dios. Ya basta de estar enamorados del celular, de estar enamorados de la televisión, de lo que les ofrece el mundo, de las fiestas, de las parrandas, tal vez del vino. Ahora hay que enamorarnos de un Dios vivo, de un Dios de poder, de un Dios que nos ama con amor eterno. Pero no nos vamos a enamorar nosotros hasta en el momento en que no lo conozcamos. Tú no te puedes enamorar de alguien que no conoces. Te puedes ilusionar, te puede gustar, pero enamorarte solamente cuando conoces a esa persona. Así es con Dios. Cuando tú empiezas a leer, te empiezas a enamorar, empiezas a escudriñar las Escrituras y empiezas a mirar lo maravilloso del Dios que tenemos.
cómo dice que nos atrae con cuerdas de amor, cómo dice que está al pendiente de nosotros y que nos está buscando. Fíjense, más bien Dios nos busca, porque acuérdese que nosotros no fuimos los que lo escogimos a Él o el que lo buscamos, no. Dios es el que nos buscó donde nos encontrábamos, en nuestros pecados, en nuestros delitos, nos sacó de ahí y muchos de nosotros nos resistíamos porque queríamos seguir en el mundo, pero de repente simplemente tu corazón ya no pudo. Simplemente dices, Dios, por más que quiero alejarme de ti o no quiero escuchar tu palabra, simplemente te derrite, te enamora, te cautiva y cuando tú te sientes enamorado, te rindes por completo. Cuando tú rindes tu vida por completo a Dios y dices, Dios, yo quiero caminar conforme a tu palabra, en el propósito que tú tienes para mi vida. Muchos de los jóvenes yo he notado que les da miedo cuando le dices, cuando tú les dices, ¿sabes qué? Ríndete a Dios y ahora haz la voluntad de Él y no tu voluntad, porque dicen, mis sueños, mis metas, mi carrera, mi novio, mi novia, y no, es entregarle todo. Y es que Dios no te está pidiendo un 99.9%, Dios te está pidiendo un 100%. Y cuando tú rindes ese 100%, tú puedes mirar cómo cuando ya estás en la voluntad de Dios, cuando ya te alineas y te rindes, pero de corazón, no solamente Dios, pues solamente te va a dar un 80% y este 20% es para mí, no te metas en esta área de mi vida, no te metas en esta relación, en este noviazgo, no te metas en este negocio, porque hay cositas chuecas, no te metas. Empezamos a mirar que cuando nosotros empezamos a dividir una parte para nosotros y una parte para Dios, simplemente Dios no lo va a aceptar porque Dios quiere todo. Pero ¿qué sucede cuando tú te rindes por completo a la voluntad de Dios? Todos esos anhelos de tu corazón estaban en la voluntad de Dios y en su perfecta voluntad. Tú empiezas a mirar y dices, wow, yo no me quería acercar a Dios por esto. Y voy mirando que en su voluntad lo encontré. Voy mirando que en su camino, en lo que Él tenía para mí, ahí estaba eso que tanto yo anhelaba, allí estaba todo, tal vez es un negocio, tal vez es tu matrimonio, tal vez son tus hijos, y que a veces estamos aferrados a los hijos o a veces estamos aferrados al novio, al matrimonio, al negocio, y no lo queremos soltar. Pero cuando tú sueltas todo eso y te alineas primero a la voluntad de Dios, a su palabra, esa palabra que transforma, esa palabra que tiene poder y a través de esa palabra de Dios que actúa en nuestras vidas es cuando hay realmente esa voluntad que tú también buscabas, esas metas que tú tenías. Y de repente llegas a esa voluntad de Dios y te das cuenta que allí estaba todo lo que tú necesitabas. Jóvenes, si lo que ustedes están buscando es una carrera, créeme que cuando tú te empiezas a alinear a la voluntad de Dios, no importa lo que está pasando ahorita esta situación, que todo está cerrado, que no se sabe sobre el futuro. Créeme que ese sueño, en el momento en que tú estás en la voluntad de Dios, ese sueño se va a cumplir. Vas a conocer a esa persona que tú necesitas. Vas a tener ese ministerio que tal vez es tu sueño servirle a Dios, pero es en la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios, simplemente va a haber errores, vamos a sufrir, nos va a dar mucho trabajo. ¿Por qué? Porque ya estamos en nuestra propia voluntad. Ese es el problema, que muchas veces nosotros no queremos rendirle la voluntad a Dios. Y en el momento en que no le rindes la voluntad de Dios, bueno, Dios no puede hacer nada en nuestras vidas porque acuérdense que Dios no trabaja a la fuerza con las personas. Dios quiere jóvenes, personas que realmente se rindan a Él de corazón, que realmente lo busquen. La verdad produce un efecto en la mente del hombre que ningún efecto natural produce. Fíjese lo que dice aquí. Se lo voy a leer una vez más. La verdad, que viene siendo la palabra de Dios, produce un efecto en la mente del hombre que ningún efecto natural produce. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros no nos alineamos a la palabra de Dios? No tomamos en cuenta esas direcciones. Bueno, no sé si usted se acuerda o ha visto documentales por ahí, algunos todavía están muy jovencitos, tal vez, pues no se acuerdan, pero por ahí en documentales lo podemos encontrar, el desastre que hubo en Chernobyl, que fue uno de los accidentes nucleares más grandes desde que el tiempo es tiempo. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, dicen los documentales, los que estuvieron allí investigando, eh, cuentan
que en el momento en que pasó todo ese desastre, dice que había dos ingenieros que estaban haciendo algo que no tenían que hacer, porque estaban haciendo unas pruebas con un reactor. Y dice que allí había su jefe, y su jefe quería probar ese reactor con una capacidad de unos 200. Y ese reactor tenía que ser encendido a 700. Entonces, si se fijan, ellos estaban experimentando. A pesar de que escuchaban las alarmas que se encendían y que se encendían, ellos simplemente no les interesó. Ellos querían hacerlo a la manera en que lo hacía. Dicen por allí el documental que yo estaba escuchando, que en el momento en que los ingenieros estaban diciéndole a su jefe, ¿sabe qué? No, porque nos han enseñado que no se puede hacer a esto, se tiene que hacer a 700 y usted nos está mandando a 200. Dice, hágalo como yo les ordené. Y como ellos les daba miedo perder su empleo, porque era uno de los empleos mejor pagados de aquel entonces, nadie quiso contradecir las órdenes de su jefe y lo hicieron en la forma en que él dijo, no importa que se encendían, se empezaban a encender las alarmas no sigan, no sigan, no puede el reactor funcionar a esa velocidad que ellos lo estaban haciendo, y de repente ellos no les importó, siguieron. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, supimos de que en todas partes del mundo hubo una lluvia nuclear cayendo, en todas partes del mundo. Fue un desastre que de repente todo el mundo dejó de respirar en el momento en que supimos lo que estaba pasando en aquella zona. Y ahorita si te fijas, hay muchas películas sobre eso, hay muchos documentales que hay una zona cero que simplemente nadie puede entrar. Hay animalitos, pero hay pececitos que están hasta sin ojos, sin boquita, o sea, ya están muy desfigurados, personas también. Hubo mucha muerte en aquel entonces. ¿Por qué? Porque hubo una persona que, a pesar de que estaba escuchando esas alarmas que le decían para, detente, no hagas eso, no le importó. No le importó que todo el mundo peligrara. No le importó que esa lluvia de radiación nuclear estuviera cayendo por todo el mundo. Él quería hacer su propia voluntad. ¿Y qué es lo que está pasando con nuestras vidas? Nosotros estamos ignorando esas señales de alarma. Nosotros estamos ignorando cuando Dios nos está hablando, cuando Dios nos está diciendo, no hagas eso, mira, tú conoces de las escrituras. ¿Sabían ustedes que muchas veces de las personas que menos obedecen las escrituras son aquellos que están en las iglesias? Que dicen que aman la palabra de Dios, pero en realidad se la pasan más en la televisión y en el celular y en otras cosas que no tienen que ver. Lamentablemente así es, pero tenemos una palabra de Dios que es innegable, es incuestionable, es sin mancha, es sin defecto, es perfecta, y es la palabra que tú tienes ahí en tu Biblia y que es tiempo de que empieces a leer. ¿Por qué insistimos tanto en que los jóvenes lean? ¿Por qué insistimos tanto en que cada persona empiece a leer las escrituras? Porque en el momento en que tú la lees, simplemente esa confianza, ese creer en la palabra va a aumentar, esa fe te va a aumentar cada día más, y nosotros necesitamos que Dios nos ayude en todas las áreas de nuestras vidas. Por favor, acompáñame a Lucas capítulo 4, Lucas 4 del versículo 32 al 36. Lucas 4, versículo 32 al 36. Voy a leer desde el versículo 31. Dice así: Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Fíjense lo que dice el versículo 36, dice: ¿Qué palabra es esta? Se quedaron sorprendidos la gente cuando de repente Jesús da la palabra y ese demonio sale.
Dicen ellos, ¿qué pasó? Pero ¿qué palabra es esta? Porque ellos estaban acostumbrados a los sacerdotes, al sumo sacerdote, a los fariseos que daban la palabra de Dios, pero sin autoridad y sin poder, simplemente expresiones, como nos dice la definición de palabras. Pero cuando llegó esa palabra de poder, cuando llegó esa palabra de autoridad, cuando llegó esa palabra de transformación en los labios de nuestro Señor Jesucristo, empezó a provocar que los demonios salieran, empezó a provocar que paralíticos caminaran, que muertos resucitaran, que la gente que no tenía, que no miraba, mirara, que la gente que no tenía una pierna tuviera una pierna. ¿Por qué? Porque era la palabra de poder, esa palabra que creó el cielo, la tierra, el mar y su esplendor, no, como nos lo dice Génesis, esa palabra. Acompáñenme por favor a Salmos 33, 6. Salmos 33, 6. Salmos 33, 6. Dice así la palabra de Dios: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Solamente tú y yo necesitamos una palabra de parte de Dios para que nuestra vida cambie. Lo único que necesitas es una palabra de parte de Dios para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu salud. Es lo que necesitamos. Si Él creó absolutamente todo, como dice este versículo, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Y fíjese cómo dice después, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Cada palabra que sale de la boca de Dios es la que nosotros necesitamos. Cada palabra que sale del corazón de Dios es la que nosotros necesitamos en ese momento. ¿No ha notado usted que a veces estamos leyendo la Biblia y esa Biblia la volvemos a leer, ese mismo versículo, y parece que nos está hablando justo en el momento y en la situación que estamos pasando, porque es viva, porque es eficaz y porque es la única que está cambiando nuestras vidas? Dice Isaías 48, dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Yo los dejo con esto en su corazón. Vamos a creer en la palabra de Dios, vamos a leerla, vamos a confiar, vamos a direccionar nuestra vida a esa palabra de Dios, que es la única que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Y bueno, muchas bendiciones a sus vidas. Vamos a orar por la palabra que Dios nos dio en este momento. Padre Celestial, gracias por tu hermosa presencia, Dios. Gracias, Señor, por enseñarnos que lo más importante en nuestras vidas, Señor, es creer esa palabra y obedecerla. Gracias, Señor, por ese amor que tú demuestras, Señor, en cada versículo de las Escrituras, que tú lo dejaste para nosotros, Padre. Ayúdanos, despierta hambre por tu palabra. Despierta, Señor, ese deseo de conocerte cada día más, Padre. Que seas tú cambiando nuestras vidas, que seas tú cambiando y renovando nuestras mentes, Señor. Lleva cautiva nuestra mente a la obediencia a Cristo, Padre. Quita todo dolor, quita todo sufrimiento, quita toda tristeza, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias y por el honor de hablar de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, vamos a checar si hay alguna petición de oración. Recuerde que de todas formas, aunque nosotros estemos, que ya haya pasado la prédica, nosotros estamos checando los mensajitos y estamos orando. Y no solamente estamos orando por estas oraciones, sino estamos orando también cuando les toca a los jóvenes, sábados, viernes, cuando les toca a los niños, el domingo, cuando les toca al pastor. Siempre estamos checando los mensajitos y estamos orando por cada petición. Así es que bueno, vamos a orar creo que no hay ninguna petición de oración, pero vamos a orar por Anita, que cumplió años en estos días. Así es que vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la vida de Anita, Señor. Gracias porque tú le diste un año más de vida, Padre, que tú seas levantándola como una joven, Señor, con denuedo, con pasión, con sabiduría, Señor, con gracia, Padre Celestial, que donde quiera, Señor, que ella se encuentre en sus estudios, con su familia, con sus amistades, Padre, pueda ser un reflejo de tu gloria, Señor, que este año, Señor, pueda mirarse, Señor, cada día más, Padre, como ella te ama, Padre, que ella pueda tocar a sus compañeros, Señor,
de la prepa, donde ella se encuentre, de la secundaria, Señor. Ayúdala, Padre Celestial. Solamente tú conoces su corazón, el anhelo de su corazón, Padre, no te es oculto. Te pedimos y te damos gracias también por todos los jóvenes, Señor, que ya van a emprender un nuevo ciclo escolar, Padre, que seas tú bendiciéndolos, que seas tú abriéndoles puertas, que seas tú, Señor, trayendo provisión, todo lo que ellos necesiten, Padre, que seas tú, Padre Celestial, supliendo, Señor, una computadora, Señor, si es que ya les está fallando la que tienen, Padre, que seas tú, Padre Celestial, dándoles sabiduría, Padre, aquellos que van a estar tomando clases en vivo, que seas tú guardándolos con tu sangre preciosa, Señor, de todo virus, de toda bacteria, de toda violencia, de todo aquello que se levante en contra, Señor, de la vida de los jóvenes de tu iglesia, Señor, de aquellos que te conocen, Padre. Igualmente te pedimos, Padre Celestial, por toda la iglesia, Señor, que seas tú despertando hambre y pasión por tu presencia, que seas tú, Señor, acercándonos cada día más, Padre, porque necesitamos cada día más de ti, Padre. Te doy gracias, Señor, por mi hermana Galdina, Señor. Te doy gracias, Señor, también por mi hermana que nos están escuchando, Señor, por Marisol, por ahí no alcanzo a mirar quién más está, pero vamos a estar orando por cada una de ustedes, Padre. Tú sabes, Señor, quiénes son los que están escuchando esta prédica, Señor. Que seas tú, Señor, cumpliendo ese anhelo de sus corazones, Padre. Que seas tú, Señor, ayudándolos, Señor. Yo no sé cuál es la necesidad de cada uno de ellos, Padre, pero tú sí nos conoces, porque tú estás allí, Señor, con ellos en sus hogares. Tú estás allí, Señor, mirando sus lágrimas, su sufrimiento, su tristeza, su angustia, Padre. Que seas tú, Padre Celestial, ayudándolos en toda circunstancia que ellos necesiten, Padre. Mueve tu mano poderosa, Padre. Tu palabra dice, Señor, que se va a ver la diferencia de los que son tus hijos desde los que no lo son, Padre. Ellos son parte de tus hijos, de tu pueblo, Padre. Que sean ese gocén, Padre, que ellos sigan gozando de bendición. No importa lo que digan las noticias, la economía, que seas tú resguardando sus finanzas, Padre, que seas tú resguardando su empleo, y si no hay empleo, Padre, que seas tú dando ideas creativas para nuevos empleos, para nuevos negocios, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Amén y amén. Y Dios les bendiga, mis hermanos. Si Dios lo permite, vamos a estar aquí para el próximo miércoles. Dios les bendiga y muchas bendiciones.